Coleccionistas de videojuegos, hoy traigo otro de los pesos pesados de la colección de PlayStation 2 que tengo. Es este Michigan Report from Hell. Este juego diréis, ¿qué mierda es esto? Esto es un survival horror de la compañía Grasshopper, lanzado para la PlayStation 2 en el año 2004. No lo busquéis en tiendas, no lo vais a encontrar. Está ya a un precio desorbitado. Es un juego bastante raro y difícil de encontrar. Esta es su edición para España. Y hoy os lo traigo a enseñar, os lo voy a enseñar en el canal para que veáis de qué se trata y por qué es un juego tan extraño. Esto lo compré yo en un mercadillo hace muchísimos años a un precio irrisorio y hoy pues se ha revalorizado hasta cifras obscenas. Así que os lo voy a enseñar para que tengáis una idea de qué es esta joya de la PlayStation 2. Así que quedaros conmigo y vamos a verlo en acción. Aquí tengo mi edición para España del Michigan Report from Hell. Como os comentaba, es un juego que se lanzó en el 2004. Aquí tenéis la calificación de edad, más de 18 años. Y os voy a enseñar un poquito la carátula. La ciudad se ha visto cubierta de una misteriosa niebla y en cuestión de horas se ha extendido al resto del país. Dada esta extraña situación, un equipo de ZKTV se ha adentrado en la zona para realizar un reportaje. Tú eres el cámara del equipo. Prepárate para grabar el reportaje más horrible de tu vida. Esta es la pequeña introducción al juego. Yo este juego no lo he jugado, así que os lo voy a enseñar en directo también. Yo os voy a comentar mis impresiones y lo vamos a ir viendo. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos el disco. Aquí tenemos las instrucciones en español. Como os comentaba, es la edición española. Este juego lo compré creo que en una tienda de Barcelona en un metro. Que ya no existe la tienda, por cierto. Creo que me costó unos 10 euros. Para que os hagáis una idea del precio que había antes de los videojuegos y el precio que tienen ahora. O sea, esto lo podéis buscar por ahí y ya veréis el precio que tiene. Vamos a ver, aquí es la primera página, instrucciones a color. Aquí tenemos la calificación por edades y la explicación de cada símbolo. Esto es importante para que la gente sepa lo que está jugando, sobre todo los padres cuando compraban juegos en esta época, bueno, ahora también. Aquí explica un poquito la historia, controles. Configuración de pantalla. Estos son tutorial. Ahora nosotros vamos a ver el opening, un poquito de gameplay. Tampoco vamos a jugar mucho rato. Ahí están los personajes. Y se acabó. Estas son las instrucciones, no tiene mucho más. Y ahora vamos a ver lo más interesante, que es este juego en funcionamiento en la PlayStation 2. Así que quedaros conmigo y vamos a ver esta terrorífica aventura. Bueno, aquí ya tengo la PlayStation 2 encendida. Vamos a proceder a meter el disco de este Michigan. Vamos a meterlo en la consola. Y vamos a ver con qué nos sorprende este juego de Grasshopper. Ya sabemos que son especialistas en hacer juegos raros y de terror, la mayoría. Espero que funcione. Vamos a elegir español. Vamos a comprobar la salida de 60 Hz.
Funciona bien. Así que vamos a configurar los 60. Vamos a ver la configuración, si hay alguna cosa más que se pueda tocar. Sonido, vamos a ponerlo en estéreo. Encendido. Muy bien. Ahora vamos a probar esto. Yo! So you're the new cameraman, huh? I hear you're a rookie. The name's Briscoe. I'm the sound guy. Nice to meet you. That's Pamela. You've seen her before, haven't you? She's Zaka TV's star reporter, after all. Hey, you're pretty lucky to be teamed up with Pamela right off the bat. But don't go getting any funny ideas about her, you hear me? Of course, Pamela probably wouldn't give you the time of day anyway. Man, what could the agency be thinking? I mean, sending a newbie like this guy out to get scoops? Huh? Oops, you hear that? Oh, well, don't let it bother you. Now then, I'll be teaching you everything you need to know about TV news coverage. Listen up, do exactly as I say. Of course, a cameraman's number one job is to be able to shoot things properly. Doesn't get any more basic than that. You know what to do, right? Okay, first off, try shooting that box there.
Fine. You should be able to do at least that much if you call yourself a cameraman. Number 2, you've got to have an eye for scoops. Can't just let them pass you by. Just pointing the camera at things will never get you a scoop, you know? If you want a scoop, you got to get out there and make one. And you can't just stand there like a stick. You got to move around. Up high, down low. You got to shoot the subject from every angle. Vamos a buscar puntos de enfoque. Y tenemos un arma. Did you find anything? Okay, next topic. Ramming is a technique you can use at pinch. A cameraman can only use his body, you see. He can't take his hands off the camera. Okay, try ramming into me right now. Not too hard though, you hear? You ready? Okay, go ahead and try it. But take it easy. We're just practicing here, remember? Okay, go. Easy now. No sé qué es lo que quiere que haga con este hombre, ya le he chocado. Hey! All right, fine. I guess you got the hang of it. So you're the new guy, huh? I'm Pamela Martell. Nice to meet you. Okay, Briscoe. I'm borrowing the new guy until we start shooting. Okay, fine. But there isn't a whole lot of time, you know. Don't be late for the take. It can be tough out here on location. We've got to work as a team, okay? Don't mind Briscoe. He's always like that. He's a really dependable guy, though. He'll be a big help to us both. Oh, one more thing. As a cameraman, getting scoops is important, but it's not the only thing, in my opinion. For example, if somebody right in front of you needs help, or if there's some kind of emergency, I think you should stop shooting and help them. Of course, I was just about to trip over that board. Thank you. So that's the way you work, is it? I can tell we're going to get along just fine. But if you hadn't warned me about that board, you might have gotten a little scoop on me. Well, I guess we'd better head back to the newsstand.
verdad que pinta bastante interesante el juego, es un concepto bastante original. Okay, wake up. Time for a scoop. Get up! Are you ready? Got your tapes? Battery okay? Alright, Pamela's standing by outside. Make her look good now. And leave the sound to me. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Let's get it right, okay? 3, 2, 1. Good evening, everyone. This is Pamela Martell. We report tonight on a strange phenomena. An unusually thick fog, the cause of which is still unknown, has cropped up in the southwestern area of Lake Michigan, centering on Chicago. The entire city is covered. Someone screamed! Let's go! Are you alright? What happened to you? What are you talking about? What happened? Oh my god! What are you doing? Run! Get away from there! Come on! Let's get back to the newsman! What was that? What's happening? Just calm down. What's going on? What was that thing? Calm down, Pamela. Calm down? How do you expect me to calm down? It's gonna be alright. Hey, what's the matter with you? Are you just going to stand there filming? Turn that camera off. I tell you, Come on, turn it Pamela. off right Quit. now. Don't get mad at me. Useless idiot. I've had it working with losers like you two. Behind you. I'm joining up with some other teams. Ah! What? Just keep quiet Behind you. There's a... and stop thinking you can order me around. Empieza un poco fuerte el juego. En estos momentos no me ha dejado mover el personaje, no he hecho nada, yo no me ha dejado ayudar ni nada, así que no me imagino que estaría soñando. Y aquí ya puedo mover yo la cámara. Tenemos un cuadro. No parece haber mucho más. Aquí hay sangre. La cámara es... Aquí hay algo.
find anybody in that room? Nobody in this room either. What a bloody mess, huh? All right, let's give up here. There isn't anybody left in the whole hotel. Looks like it was just a false lead. Briscoe went downstairs a long time ago. And anyway, the other teams are getting the jump on us. We don't have time to waste hanging around here. We've got to get out there and find something. Huh? The telephone. Could it be Briscoe? Aquí va a pasar algo muy grave. Tengo que intentar invertir la cámara porque... Vamos a ver. Aquí no parece haber nada más de interés. De aquí venimos. La verdad es que la cámara invertida me está matando. Esta es la primera habitación de la que venimos. Nuestra compañera se fue por este pasillo. Vamos a ver qué encontramos por aquí. There's a survivor in the Central building. Let's go. Maybe we can get some leads on what's going on. But more importantly, somebody's in trouble. Briscoe should be downstairs. Let's hurry. No sé para dónde hay que ir ahora. Imagino que sea la puerta. A ver que abre la puerta y por aquí más o menos vamos a dejar el gameplay. Atravesar, triángulo. What a guy, that Briscoe. As soon as he knows he won't be needed, he takes off. Esto pinta muy mal aquí.
La puerta está cerrada. Uy, aquí el pasillo promete. There's nothing else to see here, right? Bueno, pues esta es la mecánica del juego. Hay que ir investigando, hay que ir encontrando pistas. Aquí hay puertas cerradas. Aquí vamos encontrando las aberraciones más espantosas que podamos imaginar. Las vamos a encontrar en esto. La verdad que el concepto de juego es muy original. No me deja avanzar por aquí. Hay una planta. Está claro que la muñeca era lo que había que enfocar aquí. Así que no podemos continuar. Está bloqueando el camino. Podría saltarlo, pero está claro que no quiere que pasemos por aquí. Hay otro. Aquí se oye una risa. Sé lo que vamos a encontrar aquí, pero esto pinta muy mal. Otra puerta que no se abre. No se abre ninguna puerta. Parece que tenemos 25 minutos de cinta para grabar en este espantoso hotel. Y aquí llegamos a los ascensores. Y aquí está el ascensor. Y aquí lo vamos a dejar. Who's playing the piano? Se oye un piano. Briscoe, what are you doing? You're supposed to be working. Oh, damn. I can't play this song. No. Oh. There's no use. I just want Pamela to die. Esto se está poniendo complicado. I can't believe it. Así que espero que os haya gustado este Michigan Report from Hell. Si es así, dejármelo en comentarios. What am I gonna tell her? Si os gusta el vídeo, darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. I know. I'll tell him.